Apuntes para conocer el español rioplatense. De modo que vamos a tener una primera parte de homenaje e inmediatamente después va a haber presentadores del libro, haremos un rápido cambio y bueno, que lo disfruten. Bueno, buenas noches, generales. Queremos agradecer su presencia hoy aquí en esta presentación homenaje tan grato cuanto movilizador. Y bien digo grato porque es una gran noticia para quienes estamos interesados en la lengua, la publicación de un libro bien nuestro que pone a disposición de todos apuntes para conocer el español rioplatense, para ver cómo se habla acá. Parte de la labor de las academias, quizás no la labor tradicional o la esperada por los hablantes, es hacer carne el compromiso de, abro comillas, realizar buenas descripciones de los diversos fenómenos que caracterizan nuestras variedades y de la valoración social de que son objeto por parte de los hablantes, cierro comillas. El libro que hoy presentamos va en esta exacta dirección y las palabras que acabo de citar son las de la amada Marisa en su discurso Descripción y norma. Agradecíamos entonces su presencia en esta presentación homenaje que es tan grato como movilizador. Y vaya si lo será, ya que Marisa debería estar aquí con nosotros para disfrutar de este momento que se empezó a gestar al menos desde 2014, cuando me invitó a formar parte de la Comisión de Gramática que presidió hasta el año pasado, cuando tempranamente se nos fue el 20 de septiembre. Con las breves palabras introductorias que siguen, que no nos queda otra que leer para guardar cierta compostura, queremos honrar su vida y homenajearla compartiendo nuestros gratos recuerdos en su compañía, tarea sobremanera movilizadora. Tuve el privilegio de tener a Marisa como docente en más de una oportunidad. Me dio el golpe de gracia gramatical sin retorno en el 97 en su curso de Teoría Lingüística 2 dedicado a la teoría generativa. Sus clases eran en extremo disfrutables. Además de reparar en su firmeza respetuosa en la presentación y defensa de sus argumentos y en su humor exquisito, Marisa tenía ese don que poseen los grandes de explicar temas complejísimos con una claridad abrumadora. Recuerdo en particular cuando se encargó de dictar un curso de sintaxis, un curso salvador que dio para una cantidad inusitada de gente. Compartimos el curso con la primera generación de correctores de estilo. Me acuerdo que leía sus apuntes, sí, pero ni nos dábamos cuenta gracias al manejo sublime de la escritura hecha oralidad. Guardo esos apuntes en una carpeta titulada Sintaxis Oro. Fue una docente sumamente generosa al compartir sus conocimientos. Ante cada pedido de ayuda, tantísimos en mi caso, Marisa siempre tenía la palabra justa y esclarecedora del camino a seguir. No solo nos transmitió su amor por la gramática, sino que nos hizo dimensionar la lengua como un bien propio y que al conocerla profundamente nos conocemos más a nosotros mismos. Además de su docencia magistral, también nos imbuyó de toda su ética en la investigación. Fui testigo de su curiosidad intelectual infatigable y de su finísima intuición lingüística que plasmó con rigurosidad y minuciosidad admirables en varios trabajos académicos, los más publicados con queridas amigas lingüistas. Marisa abordó todos los niveles, tanto desde una perspectiva diacrónica, como los aspectos fónicos o la modificación nominal en el español de la Montevideo colonial, como desde una perspectiva sincrónica, desde el tratamiento del enunciado y la oración en la gramática de Alarcos, pasando por la tipología textual, la oposición pretérito simple, pretérito perfecto compuesto, el subjuntivo y las queridas oraciones de relativo en la interfaz gramática-discurso, y la lista sigue. Ni siquiera estoy mencionando los corpus que compiló o toda su producción relacionada con el procesamiento del lenguaje natural. De hecho, completar esta lista y poner a disposición sus textos se transformó en un debe personal. Si pensamos en su trayectoria académica,
Marisa inició sus estudios en el Instituto de Profesores Artigas, en el IPA, en la carrera de literatura en una joven década del 70. Este periodo de estudiante quedó interrumpido por el golpe de Estado del 73 y que bien sabemos, Marisa sufrió en carne propia. Parte de esa historia quedó plasmada en el libro Maternidad en prisión política, escrito en 2010 en comunión con otras 4 compañeras. Cuando el país se reabría a la democracia, ya en la década del 80, Marisa reinició sus estudios, esta vez en la licenciatura en Lingüística de la entonces Facultad de Humanidades y Ciencias, en la calle Tristán Narvaja, a donde había sido trasladada por la intervención desde su local inicial en la calle Cerrito 73, el ex Hotel de Inmigrantes, como nos recuerda Adolfo Elizaincín en su elogio a Marisa con motivo de su ingreso a la academia. Marisa comenzó su carrera docente en nuestra facultad, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, siendo estudiante y fue recorriendo los distintos grados del escalafón mediante los correspondientes concursos. En 1985 se integró al plantel como ayudante del curso Extensión de la Lengua Española a cargo de la profesora Alma Pedretti de Bolón y se licenció como lingüista un año después, en 1986. En 1989 obtuvo un cargo interino como asistente del Departamento de Lingüística. En el 92 concursó por la efectividad de ese cargo, que lo mantuvo hasta que también por concurso accedió al cargo de profesora adjunta del ya denominado Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General en régimen de dedicación total, lugar en el que permaneció por 30 largos y prolíficos años. Y siguió, ya que desde que se jubiló en 2015 hasta su fallecimiento, fue docente libre de ese departamento, no sin antes haber sido pieza fundamental, articuladora, en la Comisión para el Armado y Configuración del primer Plan de Estudios, junto con Virginia Bertolotti, de la Tecnicatura en Corrección de Estilo en 2008, pensada varios años antes como titulación intermedia para Lingüística y Letras. De hecho, su última intervención académica fue en 2018 en el 5º Congreso Internacional de Correctores con una conferencia magistral titulada Algunas notas sobre el español del Uruguay. Marisa no solo indagó los entresijos gramaticales de la lengua real de los hablantes, cómo se habla acá, sino que se preocupó por su dimensión educativa, apasionada defensora que era de la necesidad del estudio gramatical de nuestra lengua materna, así como de su posibilidad de procesamiento informático. 2 facetas que también queremos recordar de la mano de Marcelo la primera y de Dina la segunda. Perdón, muy breve, más vale tarde que nunca. Queremos agradecer muy especialmente al Centro Cultural de España, en la figura de su directora, Paula, con quien hemos trabajado para hacer muchas cosas este año, y esta es simplemente la primera, pero queremos agradecer muy especialmente, nos sentimos muy bien alojados aquí. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Tal como mencionó Macarena, decidimos leer nuestras presentaciones como una estrategia para contener la emoción. Esperemos lograrlo. Todavía hoy, a 6 meses del día en que Marisa nos dejó, resulta muy difícil hablar de ella sin emocionarse. Difícil poner en palabras todo lo que representó como colega, como investigadora, como maestra, como amiga, pero asumo este desafío como testimonio de mi profunda admiración y de mi gratitud por el privilegio de haber podido disfrutar de su cariño, de su generosidad y de su sabiduría. Como explicó Macarena, la extensa trayectoria de Marisa ha conjugado la reflexión meticulosa sobre el sistema lingüístico, el compromiso con la descripción precisa del español que hablamos en Uruguay, una incansable labor orientada a la docencia y a la difusión del conocimiento gramatical, y una constante preocupación por la enseñanza de la lengua española en todos los niveles del sistema educativo. Es precisamente en estos 2 últimos aspectos en los que me gustaría hacer foco en mi presentación. Marisa no solo fue una investigadora rigurosa, sino también una docente profundamente comprometida con la realidad educativa del país. Entendía que la producción del conocimiento y la enseñanza en todos sus niveles
no debían ser ámbitos separados, sino espacios de diálogo fecundo. Esta convicción quedó plasmada en una de sus obras fundamentales, La gramática del español para maestros y profesores del Uruguay, un manual imprescindible, elaborado en colaboración con Ángela Di Tullio, en el marco del programa de lectura y escritura del español de la Administración Nacional de Educación Pública. Con una exposición didáctica, pero sin caer en la simplificación ni en la superficialidad, la obra aborda los principales temas gramaticales y las relaciones entre las formas y los significados, con el objetivo de contribuir a la formación lingüística de los educadores y con la ilusión de asegurar la continuidad de la enseñanza de la gramática en los distintos niveles del sistema educativo. Así, ante el persistente discurso que cuestiona la utilidad de la gramática, Marisa reafirmaba una y otra vez su valor formativo y su papel fundamental en el desarrollo de habilidades metalingüísticas esenciales para el control o el monitoreo de las actividades de producción y comprensión de textos. En el prólogo de esta obra, José Seoane, entonces presidente del CODICEN de la ANEP, anticipaba que esta gramática se convertiría, y cito, en una obra de referencia para la enseñanza del español en ambas márgenes del Río de la Plata. Hoy sabemos que se quedó corto, ¿no? Hoy nos alegra comprobar que su impacto ha trascendido fronteras y que es un manual ampliamente recomendado, no solo en Uruguay y en Argentina, sino también en Colombia, en Chile, en México, en España. Si bien esta gramática es una obra fundamental que por sí sola bastaría para evidenciar la relevancia de Marisa en la educación pública de nuestro país, no fue un hecho aislado, sino la consecuencia natural de una trayectoria marcada por el compromiso con la enseñanza y por su inmensa generosidad para compartir el conocimiento. Desde la década de 1980, Marisa venía tendiendo puentes entre la investigación y la docencia con su participación en espacios de desarrollo profesional para maestros y para profesores. Las primeras de estas actividades tuvieron lugar en la cátedra Alicia Goyena, que como muchos de ustedes saben, es un espacio de actividades académicas dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria. Con el tiempo, ella misma bautizó como Goyenas a todas estas instancias de formación docente en las que participó, con ese ingenio y esa irreverencia tan suyos. Porque Marisa también tenía un sentido del humor muy agudo, capaz de iluminar incluso las situaciones más complejas. Estas Goyenas la llevaron a recorrer prácticamente todo el país y a encontrarse con maestros y profesores en liceos departamentales, en institutos de formación docente, en centros regionales de profesores, para hablar sobre diversos aspectos de la morfología y de la sintaxis del español, pero también sobre la historia del español del Uruguay, la tipología textual, las variedades lingüísticas y las nociones de lengua histórica y de lengua funcional de Eugenio Coseriu, la teoría de prototipos, las dificultades en el manejo de la lengua escrita o el análisis crítico de los manuales de textos para los cursos de español en educación secundaria. Muchas de estas actividades fueron organizadas en conjunto con la Sociedad de Profesores de Español del Uruguay, con las inspecciones de los distintos subsistemas de la ANEP, con el Consejo de Formación en Educación o con el Servicio de Extensión de la Universidad de la República. En cada uno de estos encuentros, Marisa demostraba su claridad conceptual, su capacidad para dar luz a temas complejos y su profunda solidaridad, sin estridencias, expresada en el deseo de contribuir a la formación de los otros, especialmente de los profesores más jóvenes, con la convicción de que el saber no se guarda, sino que se comparte y se multiplica. Todo esto no era más que la manifestación de un profundo amor por el conocimiento y por todos aquellos que la rodeaban, a quienes acompañaba con inteligencia, calidez y una entrega genuina. Ese mismo compromiso con la construcción de un conocimiento accesible y riguroso y con la formación de nuevas generaciones la llevó a participar activamente en la creación de la especialización y maestría en gramática del español, un posgrado que nació como una iniciativa conjunta del Departamento Nacional de Español del Consejo de Formación en Educación y de su departamento, el Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Marisa participó en el diseño original del plan de estudios,
Integró el comité académico desde su creación hasta febrero de 2023. Fue parte de los equipos docentes de distintas unidades curriculares, Sintaxis 1, Gramática y Actividades Lingüísticas, Enseñanza de la Gramática, y guió como tutora varias tesinas o trabajos finales. Como en todo lo que emprendía, se comprometió plenamente con el posgrado, aportando no solo todo su conocimiento, sino también su capacidad de trabajo y su disposición constante para acompañar a docentes y estudiantes con inteligencia, mucha humildad y rigor. Eso sí, toda su sutileza y su brillantez en la argumentación gramatical contrastaba notoriamente con sus dificultades para entender, por ejemplo, el organigrama de la ANEP, para orientarse en su laberinto de oficinas o para recordar la ruta que debía ser un expediente. Todos sabemos que las burocracias nunca lograron interesarle demasiado. Tuve el privilegio de integrar con Marisa el comité académico de este posgrado durante casi 10 años, de dar clases juntos, de codirigir trabajos finales. Cada una de estas experiencias fue para mí una profunda oportunidad de aprendizaje. Aprender de su vasto conocimiento, de su claridad excepcional al explicar, de su honestidad y de su ética intachables, de su calidad humana y de su cercanía. Como a muchos de los que estamos aquí, su ejemplo nos seguirá inspirando en el intento de alcanzar la mejor versión de nosotros mismos, como docentes o como investigadores. Otro espacio que compartimos con Marisa y que dejo especialmente para el final, por su relación con la convocatoria que hoy nos reúne, fue la Comisión de Gramática de la Academia Nacional de Letras. Me integré a esta comisión en 2008 y recuerdo la calidez con la que me recibieron la académica Carolina Escudero, entonces presidenta, junto con Marisa y Serrana Caviglia. En aquel momento el trabajo se centraba en una revisión crítica, capítulo por capítulo, de la primera edición de la Nueva Gramática de la Lengua Española. Más adelante, bajo la presidencia de Marisa, abordamos el análisis de todas las entradas del glosario de términos gramaticales y desde 2020 retomamos el estudio de la Nueva Gramática en preparación para su segunda edición. Marisa supo convertir la Comisión de Gramática en un espacio de trabajo amigable, colaborativo y al mismo tiempo desafiante, que se enriqueció con la incorporación de nuevos miembros. Su agudeza para el análisis y su capacidad para detectar matices sutiles se reflejaban en la cantidad y en la profundidad de los comentarios de cada capítulo que estudiábamos, siempre impecablemente escritos. De hecho, además de su labor en la comisión, Marisa fue una de las 2 consultoras fijas de la edición revisada y ampliada de la Nueva Gramática. Debió enviar informes minuciosos de cada capítulo y luego le fue solicitada una lectura íntegra del texto debido tanto a su conocimiento de la gramática del español como a su experiencia en la enseñanza. Finalizado este trabajo de revisión, la Comisión de Gramática retomó su proyecto de documentar y dar a conocer fenómenos gramaticales típicos del español coloquial del Río de la Plata. Así surgió la idea del libro que presentamos hoy, una publicación con fines de divulgación que ofrece un panorama de los conocimientos acumulados sobre nuestra variedad. A Marisa este proyecto le interesaba especialmente. Ya en su discurso de ingreso a la Academia Nacional de Letras había expresado, cito, «Si como sostiene Ignacio Bosque, el fundamento de la prescripción de la norma es la descripción del uso, los lingüistas, con más razón los que participamos de la labor de las academias, debemos comprometernos a realizar buenas descripciones de los diversos fenómenos que caracterizan nuestras variedades y de la valoración social de que son objeto por parte de los hablantes. Dentro de la comunidad del idioma, dice Borges, el deber de cada uno es dar con su voz». Y Marisa agregaba, y hacerla oír. Lamentablemente Marisa no pudo haber publicado este libro que hoy presentamos. En una de nuestras últimas conversaciones por WhatsApp, me alentaba con la escritura de mi capítulo, siempre generosa para impulsar a otros, y me aseguraba que el libro iba a quedar muy bien. Estoy seguro de que hoy estaría muy satisfecha con esta publicación y con el espacio de reflexión y encuentro que hemos construido en torno a ella. Muchas gracias. Bien.
a mí me toca la parte bastante importante para nosotros, por el peso que tuvo la presencia de Marisa, el trabajo de Marisa con el grupo de procesamiento del lenguaje natural de la Facultad de Ingeniería, que se desarrolló a lo largo de unos cuantos años, tuvo diversas etapas y realmente tuvo incidencia y creo que dejó su huella, sin duda. Bueno, conocí a Marisa hace ya unos cuantos años, en la primera década de los 2000, o sea, 2000 y poquito. Yo era docente de la Facultad de Ingeniería e integraba el grupo Procesamiento del Lenguaje Natural que habíamos fundado, entre comillas, con un pequeño grupo de compañeros a mediados de la década del 90. Tuvimos en el grupo una afinidad evidente con lo que se hacía en el Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General de la Facultad de Humanidades y fuimos acercándonos para aprender y para participar en distintas actividades. Los contactos que tuvimos con Marisa y con otras muy queridas docentes y estudiantes de aquella época, algunas de las cuales tengo el gusto de ver acá, fueron muy estimulantes. Con Marisa en particular se fue dando una relación muy cercana y un poco picadita, salpicada con preguntas y análisis sobre ejemplos concretos, tratando de profundizar en la validación de modelos lingüísticos sobre los ejemplos. La tónica, o parte de la tónica, era la puesta en duda de las afirmaciones y la búsqueda no solo de ejemplos, sino también de contraejemplos. Desde esos primeros contactos fue muy clara la solvencia y claridad con que Marisa hacía los análisis y también muy evidente la pasión que la movía. También la curiosidad y el espíritu abierto con que recibió a todos los que se acercaban desde ingeniería. Se generó rápidamente una corriente de intercambio que se extendería por más de 20 años y que de hecho sigue existiendo. Hubo diversas actividades concretas en esa interacción. Voy a tratar de hacer un poquito de historia y hay cosas que seguramente habría que escarbar más porque hubo muchas actividades, pero algunas las voy a mencionar ahora. De nuestra parte, eso muy en los inicios, un cursillo sobre semántica de Montague que se dio en Humanidades. También nuestra concurrencia y la de algunos docentes, bueno, la de algunos docentes y estudiantes, nuestras somos los docentes, a cursos de sintaxis y semántica en la Facultad de Humanidades. Formalizamos estos contactos interdisciplinarios mediante una red temática en lingüística computacional, que era un recurso, un instrumento que había en la UDELAR para la vinculación entre disciplinas y que fue precursor de algo que hoy ha crecido bastante en la Universidad de la República, que es el espacio interdisciplinario. Repasando los datos relativos a esa época, podemos mencionar varios proyectos conjuntos. En particular, segmentación en cláusulas y reconocimiento y categorización de expresiones temporales y de eventos y factividad en textos en español. Esos fueron proyectos de largo aliento que nos ocuparon bastante. Entonces me voy a referir un poco a ellos. En los proyectos de eventos y de expresiones temporales se definieron lo que se llama esquema de anotación de textos, que involucra reconocer segmentitos de texto, palabras o frases, en este caso particular que expresaran eventos para el reconocimiento de eventos o intervalos de tiempo y además categorizar estos segmentos textuales. Con la participación de Marisa definimos los criterios de anotación, o sea, lo que llamamos el esquema de anotación, que de hecho juega el rol de modelo con el que se hace la interpretación semántica. En el caso de los eventos, se anotaron textos de un corpus ya compilado por el Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General, el corpus Corín. Para la anotación se conformó un equipo con los proponentes y con 2 estudiantes de lingüística. Teníamos financiación, la usamos para contratar estudiantes de lingüística. Fue una actividad sumamente interesante que puso a prueba el modelo
propuesto y generó no pocas discusiones. Y Marisa, por supuesto, completamente a sus anchas, realizando sus muy buenos aportes en la discusión. Y en este caso, además, el hecho de que hubiera discusión no era solo un problema de los modelos que se propusieran, que de repente no estaban del todo bien, sino también de la naturaleza misma, del hecho de contraponer el lenguaje vivo, real, enfrentándolo a los modelos que lo describen. Y quisiera extenderme un poquito más en este tema, que me parece revelador de la percepción que Marisa tenía sobre el lenguaje y el modo en que debe ser estudiado, dándole siempre preeminencia a lo que es el lenguaje real, entre comillas, el que la gente usa para hablar o escribir en una comunidad lingüística. El corpus Corín, ya mencionado, había sido compilado en el 2001, o sea, 10 años antes de esto, y es el que utilizamos para la anotación textual. La fecha del 2001 para el corpus Corín probablemente sea una fecha un poco tardía, pero encontré una referencia a un artículo publicado en una conferencia en España, que entre otros integrantes tiene la firma de Marisa para el corpus Corín. Bueno, es interesante señalar que el uso de corpus anotados fue en un momento de la historia de su desarrollo un elemento clave en una nueva etapa de la inteligencia artificial, no solo para textos, sino también para imágenes. A medida que se expandían los métodos de aprendizaje automático supervisado, los textos anotados eran el combustible imprescindible para dicho aprendizaje. En particular, así se obtuvieron etiquetadores de categoría morfosintáctica, llamados taggers en la jerga, analizadores sintácticos, llamados parsers, y reconocedores de funciones semánticas, que fue nuestro caso, para eventos y para temporalidad. Entonces, además, debo decir que el trabajo de anotación de textos realizado en nuestros proyectos conjuntos tuvo también su continuación en un sistema con aprendizaje automático, o sea, se completó el ciclo, en un sistema de reconocimiento de eventos en textos en español mediante aprendizaje automático que ameritó la publicación de un artículo en una conferencia internacional que incluía la firma de Marisa entre sus autores. Bueno, después de todo lo que dije, a mí me queda muy claro, espero que quede claro, que Marisa, además de ser una destacada investigadora, era una persona de realizaciones. Los proyectos finalizaban, los resultados se presentaban, y ella contribuía con constancia y entusiasmo al avance de los grupos en los que estaba. Bueno, Marisa realizó también tareas de docencia en la Facultad de Ingeniería, donde participó varios años en un curso del Grupo PLN llamado Gramáticas Formales, que es un curso de cuarto y quinto año de la carrera de Ingeniería y Computación. Bueno, sin duda ha dejado una impronta y el material que armó se usó por años en ese curso y también en otros cursos del área. Por otra parte, fue nuestra consultora de lujo para cualquier caso que involucrara analizar el lenguaje. Ella era sin duda la que daba la última palabra, la que zanjaba las discusiones, argumentando siempre, por supuesto. Bueno, menciono otros momentos ya más personales de la vida de Marisa, en los que estuve cerca de ella. Recuerdo su alegría y entusiasmo al momento de ingresar a la Academia de Letras, también sus impresiones a la vuelta de una estadía de trabajo de la RAE en Madrid, en la que había disfrutado mucho. Ella hacía con mucho gusto todas esas cosas. Bueno, también recuerdo ya más en lo personal el orgullo con que hablaba de sus hijos y de sus nietos, que tuvimos no pocas conversaciones al respecto. Y también su generosidad y su afecto al hacer la presentación de mi ingreso a la academia, por la que le estoy muy agradecida. Pasados ahora ya más de 6 meses de su muerte, trágica sin duda por lo repentina y devastadora que fue su enfermedad, en el recuerdo me han quedado hechos y momentos como los que transmití recién. Creo que tenemos que recordar con alegría a Marisa, una excelente lingüista e investigadora y una gran compañera.
recordar sus aportes, su combatividad, cómo se involucraba en las cuestiones en las que participaba, y su sonrisa amplia y su empatía con la gente. La extrañamos y sabemos que nos va a hacer falta. Hasta aquí entonces tomamos la palabra en nombre de varios nosotros, los huérfanos homenajeadores. Antes de escuchar a los presentadores del propio libro, cerramos con las palabras de Virginia del propio prólogo que sentimos tan nuestras. Este libro, como señalaba al principio, se gestó en la Comisión de Gramática de la Academia Nacional de Letras que presidía Marisa Malcuori. Ahora el libro es en su recuerdo. He dialogado real y mentalmente a lo largo de toda mi vida académica con Marisa. De ella aprendí a poner el placer intelectual entre los placeres de la vida, a darle un lugar importante a la enseñanza y a enseñar con cuidado. Aprendí a apreciar el rigor intelectual a pesar de la burocratización del mundo académico de las últimas décadas. Estoy segura de que muchos de quienes escribimos en este libro también aprendieron las mismas cosas y muchas otras más. Y también de que ella seguirá siempre formando parte de nuestras maneras de estar en el mundo y de nuestras maneras de disfrutar del trabajo con la lengua. Creo que ahora corresponde que abandonemos, ¿no? Bueno, tenemos la segunda etapa. Silvana, por favor, Guillermo. Y tenemos una ausencia justificada. La de Oscar Sarlo, pero bueno, nos ha enviado. Bien, lo voy a leer. No sé cómo. No sé. Creo que Muy bien. creo que era el orden. Sí, sí, empezamos. Bueno, buenas noches. Si yo venía con síndrome de impostor, imagínense ahora. La última vez que me encontré con Marisa Malcuori fue, si no recuerdo mal, aquí mismo, en ocasión del nombramiento de Dina como académica. Ese día le pedí que me recordara cómo se llamaba o cómo se le decía mi forma de hablar por ser de Paysandú, que nunca sé si es una variante o un localismo, o si estoy inventando ahora la palabra. Esto me lo había dicho ella hace ya muchos años y, por supuesto, desde que Marisa me lo dijo, es mi respuesta a quienes hasta hoy me tratan de canario. Yo aspiro a las S finales porque hablo una variante o un localismo, y esto no lo digo yo, sino la propia lingüista que era Marisa Malcuori. Este libro habla del español del Río de la Plata, incluyendo instrucciones para sonar como un auténtico rioplatense, y cito: procure mantener siempre una entonación cantarina y enérgica en el habla. Del español de Uruguay: si prefiere sonar como un uruguayo, puede contener un poco esos gestos prosódicos. E incluso del español de algunas regiones particulares, como la nota de Dina sobre el gusta tuyo, o el uso del tú en Rocha, desde siempre entendido como hablar bien en Uruguay. Esa jerarquía que se da me resulta interesante,
Recuerdo una conversación con amigos de Bolivia, de Guatemala y Honduras que se confesaban incapaces, para mi horror, de distinguir a un uruguayo y un argentino. Mientras que yo le decía que era incapaz, para su horror, de distinguir un venezolano de un guatemalteco o más en general cualquiera que hable en español del Ecuador para arriba. La misma extrañeza sentimos quienes venimos del noroeste de este país cuando se habla del español de Uruguay, como si fuera uno solo. En Paysandú no se dice facturas, pero tampoco se dice bizcochos, se dice bollos. Y les aseguro que la incomodidad de pedir bizcochos no se me ha ido en más de 30 años haciéndolo en Montevideo. Este es un libro que recomiendo como lector, y es desde ahí de donde hablo, y por eso pido desde ya disculpas a este panel y a este público si digo algún disparate, porque es sobre todo entretenido. Eso sí, lo recomiendo esencialmente a otros lectores y muy especialmente a un subgrupo particular de los lectores. ¿A quién le va a gustar este libro? Yo creo que David Foster Wallace lo describe mejor que yo en una reseña que hizo del Diccionario del Uso del Inglés Americano Moderno, con la que me crucé hace no mucho. Permítanme leer un par de párrafos, y de paso disfrutamos de una buena prosa. En cierto sentido, el que se publique cualquier buen libro nuevo sobre el uso del inglés americano no deja de tener cierta ironía, y la ironía es que la gente a la que le va a interesar este libro es también la gente que menos lo va a necesitar, es decir, que ofrecer consejos sobre los puntos más sutiles del inglés americano es predicar a los conversos. Y los conversos en este caso que nos ocupa comprenden a ese pequeño porcentaje de ciudadanos americanos a quienes sí le importa el estatus actual de los modales dobles y los verbos ergativos. Hay muchos epítetos para esa clase de gente, el término con el que a mí me criaron es presumido. Y en una nota a pie, como la que le gustaba a Foster Wallace, agrega: yo doy clases de inglés en la universidad a tiempo parcial, casi todo en literatura, no redacción, pero estoy tan patológicamente obsesionado por el uso de la lengua que cada semestre pasa lo mismo. En cuanto he tenido que leer el primer ejercicio escrito de mis alumnos, abandonamos de inmediato el temario de literatura y damos un curso de emergencia de recuperación de gramática y uso de 3 semanas, durante el cual mi conducta es básicamente la de alguien que enseña cómo prevenir el VIH a drogaditos intravenosos. Cuando sale a la luz, tal como pasa cada curso, que al 95% de estos estudiantes universitarios inteligentes y de élite nunca nadie le ha enseñado, por ejemplo, qué es una cláusula, por qué un only mal colocado puede hacer que una frase sea confusa, o por qué no se pone automáticamente una coma justo después de una locución nominal larga, yo me acabo golpeando la cabeza contra la pizarra. Me pongo furioso y lleno de aires de superioridad moral. Creo que a varios de los que estamos acá, confiésenlo, nos va a parecer cercano esto, especialmente cuando nos toca leer la versión 1 de los informes de proyecto de grado. Estos apuntes de acá se habla así, no son, claro, un uso correcto de un lenguaje correcto, y de hecho van en la dirección contraria. Buscan acercarse a diferentes fenómenos léxicos o gramaticales que aparecen por estas zonas y muestra claramente la forma en la que van mutando, recogiendo influencias, adaptando, incorporando giros para expresar mejor o para dar énfasis, por ejemplo. Pero creo que el público sí pueden ser esos, entre comillas, presumidos de los que habla Wallace, obsesivos o al menos interesados en hablar bien o tal vez con más precisión hablar adecuadamente, que se van a divertir, y es la segunda vez que uso este verbo, con artículos que hablan del ta como marcador discursivo, del mismo como cuantificador o del vo como vocativo. Hay una cosa en la que discrepo con Foster Wallace, no me parece en un grupo pequeño. Estos nerds de la gramática, que casi invariablemente son grandes lectores, están por todos lados y no se corresponde a ninguna clase social que yo sepa, porque pretender que son en sí mismos una clase social me parece demasiado pretencioso, valga la redundancia. Este libro, imagino, puede ser fuente de largas y entretenidas conversaciones entre personas bien distintas, pero con un gusto común por cómo se habla o cómo se escribe. Cada capítulo de este libro abre oportunidades de conversación. Por ejemplo, leyendo el capítulo de Serrana y de Marisa sobre propio, el salado y el mismo, se me ocurrió que mismo puede ser una traducción exacta de la palabra inglesa indeed y que no hay otra palabra en español que pueda sustituirla en ese rol. No son pocas las personas, varias de ellas en este público, con las que seguro se generaría una animada discusión al respecto. El análisis del uso del arre de Marcelo Taibo me pareció extremadamente útil, sobre todo porque como padre estuve tiempo largo intentando entender esa palabra que aparecía al final de las oraciones para darle vuelta al sentido o una cosa así. Y da para pensar en otras palabras que ahora mismo
y a mi edad ahora mismo pueden ser 10 años, están emergiendo como va paí, que no logro entenderla, o la acepción de descansar como sinónimo, creo que no exacto, de tomar el pelo, o los términos que vienen de otros mundos, como NPC, para referirse a alguien que no interviene en la acción, como los non-playable character de los videojuegos, bot como sinónimo de torpe, en los videojuegos generalmente los jugadores automáticos son bastante malos, Chad como sinónimo de musculoso, creo. Estos términos me los han aplicado mis hijos, excepto claramente el último. Y ni que hablar de lo que va a pasar en los próximos años con la inmigración reciente que hemos tenido en este país. O por decirlo de alguna forma, salado como cambia el lenguaje. Ahora que lo pienso, al final del día, este libro también es en cierto sentido un manual de uso. Entender cómo se habla es también entender cómo expresarse, y entender cómo expresarse también puede ayudarnos a escuchar mejor y a entender mejor y por ahí a mejorar nuestra empatía. Quiero felicitar realmente a quienes hicieron esto, recomendar el libro y recordar de nuevo a Marisa, que era la autoridad lingüística máxima, como recién decía Dina, por tantos años para nuestro grupo de investigación. Yo fui a mi correo a buscar, para cerrar esto, una prueba, y miren lo que encontré. Yo pongo un mail en el grupo, ¿no?, que dice, si yo digo, el amor, qué cosa más complicada, lleva coma. Si yo digo, qué cosa más complicada, el amor, esa coma va. Y entonces Marisa responde, la segunda no lleva coma porque es un tipo de exclamativa bimembre con el sujeto pospuesto y sin la presencia de ser. Qué cosa más complicada el amor, qué bueno que puedas venir. En la primera hay coma porque el sintagma nominal el amor está fuera de la exclamativa en una relación tipo apositiva o de comentario sobre un tópico. El amor, qué cosa más complicada. Lo dicho, una crack mismo, Marisa. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me siento como una foránea en esta mesa y en este grupo. No conocía a Marisa, pero me hicieron emocionar mucho todos los que hablaron. Me hubiera gustado conocerla. Les decía que me siento un poco extraña en este grupo y estoy temerosa de usar algún término que esté mal. Mi experiencia es como docente de escritura, de literatura y también como periodista en periodismo escrito. Por lo tanto, mi experiencia tanto con la lengua como también con el habla es más bien práctico. Y quisiera hacer un paréntesis, de repente como un poco autorreferencial, sobre este libro, porque cuando me lo llevaron, me lo alcanzaron, me encantó el título, Acá se habla así, y le encontré un peso bastante simbólico, si se quiere, y hasta reivindicativo, porque yo creo que a todos nos habrá pasado, los que estamos acá, que yo fui a la escuela pública y al liceo público, y en la escuela, sobre todo, las maestras hablaban de tú, en la clase no existía el voceo, por ejemplo, tampoco en los libros, de hecho los libros infantiles hace muy poco que tienen el voceo en los personajes. Y bueno, y yo fui incorporando eso, me parecía muy raro que después salíamos, no cuando era niña, pero después, con los años, de esa especie de esquizofrenia, ¿no?, que salíamos de la escuela y hablábamos y jugábamos con el voceo y hablábamos con nuestra familia con el voz, pero en la escuela y en los lugares más formales o cuando íbamos de visita a algún lado había que usar el tú. En un momento pude ir a estudiar a Estados Unidos y estuve en contacto, como recién contabas, con muchos estudiantes de habla hispana, y yo hacía un esfuerzo por esconder el voceo,
un esfuerzo de lo más tonto, porque no podía esconder ni el tono que usaba, ni el yeísmo. Y tenía como la sensación de que nuestro idioma, nuestro español, tenía un defecto. Y yo creo que nos inculcaron un poco eso, que no se podía usar el vos porque estaba mal y porque era un grado de defecto que teníamos acá en el Río de la Plata. Por supuesto que todo eso se me fue enseguida porque era imposible disimular mi acento, e incluso les gustaba a otros hispanos, y cuando conocí a unos nicaragüenses que usaban sin ningún prejuicio el voceo, se me fue toda la tontería a mí también. Y en ese sentido, yo creo que acá se habla así, es también como una reivindicación, es como tirar el libro arriba de la mesa y decir, dar un golpe, acá se habla así, de esta forma. Es un libro que a través del habla nos habla de nosotros, de nuestra historia, de lo que somos, porque las formas del habla también cuentan lo que somos, y aquí se explica muy bien en algunos capítulos por qué hablamos así, por qué hablamos como hablamos los rioplatenses, por qué usamos determinados términos, entonaciones, estructuras y demás. Y eso es una marca de identidad que, bueno, que es una tontería haberlo escondido, y que me gustó entonces el título. Después, lo que me parece que también coincido con Guillermo es que es un libro sumamente ameno, sin perder la rigurosidad académica, por supuesto, y eso se agradece mucho, porque en general no sucede. Me parece que hay como un divorcio a veces de la academia y el resto de la población, y me parece que este es un libro de difusión como tiene que ser, con ejemplos que se toman de distintas fuentes, por supuesto a partir de la investigación, pero también se toman ejemplos de las canciones, de Twitter, del habla común de las personas, y eso lo acerca mucho más. Hay ejemplos del humor gráfico, por ejemplo, de Podetti, que eso me encantó verlo, porque eso hace que entendamos mucho mejor todos los cambios en nuestra habla y todas las formas de nuestra habla. Esperen que no quiero perderme. También muestra el libro lo fascinante que es el habla como un organismo vivo, como que está continuamente cambiando, aunque no nos damos cuenta. Eso de lo imperceptible que son los cambios en el habla es algo, bueno, que lo sabemos, pero no lo sabemos, porque nos parece que el habla tiene que ser siempre igual, porque siempre nos estamos entendiendo, pero hay cambios que se van dando y que no nos damos cuenta, salvo lo que dice en tu capítulo, es que nos damos cuenta de esos cambios cuando se marcan ex profeso. Por ejemplo, cuando un grupo de personas quiere marcar un cambio en el lenguaje o en el habla y lo expresa y lo explicita, como sucede, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, que hay un cambio voluntario, digamos, o un esfuerzo voluntario para que se cambien las formas de habla. Entonces ahí sí nos damos cuenta de ese cambio. Otro ejemplo puede ser en el habla de los jóvenes, de algún grupo especial de los jóvenes, y cómo le gusta a todos decir que los jóvenes hablan mal, ¿no? Qué mal que hablan los jóvenes. Yo
hago otro paréntesis, escribí un artículo hace un tiempo en el que consulté a Magdalena Coll y me escribió mucha gente diciendo, todo muy bien, pero qué mal que hablan los jóvenes. Era un artículo sobre las nuevas incorporaciones del diccionario de la lengua española, que traía, bueno, una cantidad de términos que se usan hoy habitualmente, y no hay forma con eso, ¿no? Es como, yo creo que es una revancha de una generación a otra, ¿no? Como que todos pasamos por eso, que a todos nos decían qué mal que hablan los jóvenes cuando éramos jóvenes, y ahora cuando crecemos es como una revancha. Como decía recién Guillermo, es un libro que tiene, bueno, muchas investigaciones. A mí me interesó mucho el último capítulo, o uno de los últimos, no me acuerdo ahora, que trata de un estudio de justamente cómo las personas perciben el Uruguay, el lenguaje de Uruguay. Es un estudio entre montevideanos. En realidad hay una acumulación de estudios, y en particular se hizo uno a un grupo de mujeres montevideanas, y lo curioso que me pareció, y que también me hizo acordar a esto que me pasaba a mí en otra época, es que se reconoce cómo hablamos, pero parece mejor hablar de otra manera. Es decir, se reconoce que usamos el vos y determinadas formas de habla, pero nos gustaría, por lo menos a las personas entrevistadas, hablar como hablan a veces quienes viven en Rocha o como se habla en España. Eso me pareció muy curioso, me pareció que bueno, que se necesita, que hacía falta este libro justamente por eso, para reivindicar quiénes somos, cómo hablamos, y además esas formas de tratamiento que a veces diferenciamos el usted, el tú, el vos, de acuerdo a quienes tengamos enfrente, es algo que habitualmente nos está pasando en periodismo también. Bueno, ¿cómo tratamos a los entrevistados? ¿Los tenemos que tratar de usted, según la edad que tenga o la jerarquía que tenga? ¿Los tenemos que tutear o los tenemos que vocear? Es un dilema que a veces se plantea, cómo transcribimos esas entrevistas. De pronto estamos usando el vos en toda la entrevista, pero cuando la tenemos que transcribir usamos el usted, porque parece que nos crea más distancia. Y otra cosa que también se plantea en el libro es que no es un libro que apunta a lo que es correcto o incorrecto, que eso me parece que está muy bien, sino que describe las formas de habla y los cambios que se están dando, pero como yo estoy de otro lado, que es el periodismo, me parece que también es un llamado de atención a cómo tenemos que trabajar en periodismo y cómo tenemos que trabajar en el periodismo oral, que no es lo mío, pero que a veces escucho formas de habla que son muy impostadas para un periodista porque quieren acercarse más a la forma de habla de la gente, y me parece que por lo menos entra en un terreno de discusión. Pero eso daría para hablarlo mucho más. Yo también lo recomiendo, me parece que también a Marisa le encantaría este libro. Y bueno, muchas gracias por la invitación y felicitaciones a todos los que participaron. Algo que me olvidé de decir, perdón. Sí. Es que agradezco que
hayan ocupado de cómo escribir el bo nuestro, que bueno, también es toda una discusión cuando hay que transcribirlo. ¿Va con B corta, va con B larga? Les dejo la incógnita para que lo lean, por qué va con B larga y la importancia que tienen las letras de las canciones para definir, por ejemplo, la ortografía de bo. Perdón, la había olvidado. No, buenísimo. Iniciamos una discusión sobre Sí, sí. Bien. Yo voy a leer un texto que hasta este momento es desconocido para mí, por lo que me anticipo a pedir disculpas. Pero obviamente esto me da espacio para una pequeña venganza. Sabíamos que quien ha elaborado este texto, que es mi querido amigo, el doctor Sarlo, no iba a estar hoy. Y además, ¿por qué no iba a estar hoy? Porque él ha iniciado una tradición dentro de nuestra academia, que espero que prospere, es la primera vez que ocurre, que es que cuando en una pareja alguien viaja, el otro está obligado a viajar con él. El doctor Sarlo se ha impuesto con su consorte esa tradición. Y estaba todo bien. Lo que ocurre es que había anticipado que lo iba a enviar con algunos días de anticipación. Los que me conocen saben que en las exposiciones no me gusta leer, que nunca leo, y que me gusta exponer de otra manera. Y recuerdo siempre a mi maestro, a José Pedro Barrán, que me decía, cuando leas, léelo muchas veces antes y marcá los énfasis y demás. Bueno, anticipándome a todos los furcios que ocurrirán y en honor a la inolvidable Marisa y a mi queridísimo amigo, a quien recuerdo tanto en este momento, que es el doctor Sarlo, voy a incumplir todas las tradiciones y voy a leerles de la mejor manera posible un texto que no conozco, pero que seguramente será un muy buen texto porque conozco a mi queridísimo amigo y sé que cuando elabora un texto lo hace muy bien. Sepan disculpar. Me siento muy honrado por esta invitación para participar de este homenaje a la académica Marisa Malcuori, aunque lamentablemente deberé hacerlo a la distancia, por hallarme fuera del país. Pequeña digresión. Está nada menos que en Cartagena de Indias, lo cual no puso, pero bueno. Acá termina mi venganza. Después voy a leer en forma cruda. Conocí a Marisa cuando ingresé a la academia y luego tuve la oportunidad de interactuar con ella en varias oportunidades por cuestiones suscitadas en la Comisión de Gramática, vinculadas con el lenguaje jurídico. Ahí pude apreciar no solo sus sólidos conocimientos, sino, mucho más importante, su bondad y serenidad para dialogar. Sabía escuchar, se interesaba por mis comentarios. Recuerdo que, estudiando algunas entradas de diccionario, le comenté acerca del método que en derecho llamamos análisis del lenguaje ordinario, que modernamente seguimos para la formación y definición de los conceptos jurídicos. Ahora, leyendo este libro, advierto, lo que entonces no tenía tan claro, que estos trabajos de lingüística descriptiva, entre comillas, siguen pautas muy similares, razón por la cual me pareció oportuno aportar una mirada comparativa sobre las epistemologías de los lenguajes en general y del derecho, que es básicamente un lenguaje altamente institucionalizado. Un punto de partida. Para ser breve, tomaré dos afirmaciones del destacadísimo catedrático y académico Ignacio Bosque,
prologuista de este libro, para formular algunas observaciones y plantear algunas cuestiones. A. La noción central, tanto en lingüística como en derecho, es la de norma, a la cual se puede dar distinto contenido y extensión. B. Existen dos grandes formas a exponer o a hablar acerca del lenguaje: el prescriptivo, tradicional, y el descriptivo, que pone foco en el análisis detallado de las particularidades gramaticales, fonéticas, léxicas o pragmáticas de una configuración particular, como el español del Uruguay, como es el caso de los trabajos de este libro. Tanto Bosque como en el prólogo, como Virginia Bertolotti en Los prolegómenos, identifican la actitud descriptiva como característica de la lingüística científica, por oposición a la actitud normativa que era tradicional de los lingüistas y por extensión de las academias de la lengua. C. Sin embargo, Bosque manifiesta algunas reservas que tienen que ver con la enseñanza del lenguaje. Por un lado, excluye a la ortografía, pues esta, comillas, es la única parte de la lingüística exclusivamente normativa. Las regulaciones ortográficas tienen fecha y poseen autoría, puesto que el código ortográfico se acuerda y se prescribe. La ortografía no constituye, por tanto, un sistema que se investigue ni un conjunto de generalizaciones que hayan de ser inducidas o dilucidadas a partir de los datos. Cierro comillas. Por otro lado, tampoco cree que haya que pueda establecerse una contradicción tajante, comillas, entre analizar científicamente las estructuras lingüísticas y hacer recomendaciones dirigidas a conocer mejor su estimación social, cierro comillas, pues ambos saberes se conjugan finalmente en la educación de la lengua. Tenemos aquí un programa interesante de cuestiones para analizar comparativamente entre el campo del derecho y el campo de la lingüística. Por cierto, tanto en lingüística como en derecho, el concepto de norma es central y además complejo y debatido, como corresponde a todo concepto central. Para los juristas, la caracterización de las normas como objetos lingüísticos es un logro bastante reciente, que en general se considera alcanzado hacia 1940, cuando, valiéndose de la novedosa pragmática del lenguaje, un teórico como Kelsen distingue entre normas y enunciados acerca de normas. En ese contexto, las normas son expresiones en función prescriptiva, expresan un deber ser, mientras que los enunciados acerca de normas son proposiciones o juicios acerca de algo que es un ser. Desde un punto de vista pragmático, pues, las normas pueden caracterizarse como el sentido de actos simbólicos, lingüísticos, etcétera, de una autoridad, dirigidos a motivar o regular el comportamiento social. En el caso de las normas jurídicas, esa función normativa está garantizada por aparatos institucionales que disponen sanciones físicas para quienes las violen, restricciones a la libertad, privación de bienes materiales, el traslado compulsivo o inclusive la muerte. ¿Entienden lo mismo las lingüistas? Es un atrevido. Según la caracterización de Bosque, comillas, las normas son instrucciones o directrices que regulan los comportamientos humanos, cierro comillas, concepto válido para el campo jurídico, religioso, lingüístico o social, que se distinguirán por el tipo de consecuencias sancionatorias de su violación, las que pueden ir desde penas institucionales, castigos divinos, desaprobación o repudio social, hasta, comillas, quedarse sin postre, comillas. Las normas comprenden reglas, preceptos, mandatos o simples convenciones establecidas que tienen un carácter imperativo independientemente de la autoridad que las dicte, el código que las contenga, las tradiciones que le dan sentido o las sanciones que acarrea su incumplimiento. En términos generales, la caracterización de los lingüistas y la de los juristas pueden ser coincidentes, siempre que se acepte la nota de prescriptividad que corresponde a las normas y dejando afuera el caso de las instrucciones,
ya que estrictamente no cumplen una función prescriptiva, sino informativa. Si la experiencia jurídica como la lingüística están conformadas por normas, entonces un abordaje científico de las mismas debería estipular cómo han de elaborarse sus respectivas zonas teóricas, teorías, modelos, conceptos, categorías, etcétera, y cómo han de llevarse a cabo la investigación y la formulación de sus enunciados descriptivos. Por lo que respecta al campo jurídico, existe bastante consenso acerca de la zona teórica. Esta se compondría de hipótesis generales, modelos, conceptos, clasificaciones, etcétera, que resultan útiles para interpretar los fenómenos relevantes de la experiencia jurídica, pudiendo en algunos casos llevar a servir para calcular comportamientos. En cuanto a la forma que deberían tener los enunciados acerca de la normatividad jurídica, ya no hay tanto acuerdo. Están claros los extremos. A. Se puede investigar, describir el comportamiento efectivo de una comunidad con relación a las normas dispuestas, de manera similar a cómo trabajan los lingüistas descriptivos. B. Se puede discurrir, descriptivamente también, acerca de las normas que idealmente correspondería consagrar. C. Se pueden describir los textos normativos suponiendo que en ellos radique la fuerza normativa, lo cual coincidiría con el trabajo de los lingüistas tradicionales, normativos. Les informo que no estamos leyendo el texto de un jurista, es un filósofo del derecho, lo cual le da mucho más entretenimiento, digamos, a la lectura. Esto ha sido, como cabe imaginar, objeto de interminables discusiones, donde se han sostenido las más diversas tesis. Básicamente se ha sostenido que A. No puede haber ciencia de normas, ya que el sentido del deber ser propio de las normas no es algo observable u objetivo. B. Que no puede haber ciencia de algo tan contingente como las decisiones judiciales que supuestamente aplican normas. C. Que la ciencia jurídica en realidad es la que produce las normas. D. Que conocemos los comportamientos jurídicos mediante normas. E. Que si puede haber una ciencia descriptiva de las normas jurídicas, y todavía cabría distinguir distintos modos de entender cada una de ellas. Lo más interesante ha sido planteado en el seno de la tesis E. Donde se ha debatido largamente acerca de la forma que deberían tener los enunciados acerca de normas. Para el autor ya clásico de la moderna teoría del derecho, Hans Kelsen, los enunciados descriptivos tienen la misma forma lingüística que las normas que describe, solo que en un caso tienen función descriptiva, ciencia, mientras que en las normas tienen función prescriptiva, pues provienen de una autoridad. Corresponde a la competencia pragmática distinguir cuándo se trata de uno u otro caso. Corresponde a la competencia teórica tratar de comprender el sentido funcionalmente diverso de uno y otro enunciado. Espero que en unos párrafos empiece a hablar del libro. De alguna manera, las normas, para ser tales, no pueden expresar comportamientos generales o comportamientos de lo más destacados o comportamientos estadísticos. Por lo tanto, aquí aparecería un distanciamiento de la analogía entre ciencia jurídica y ciencia lingüística. A. La ciencia lingüística describiría comportamientos, usos lingüísticos, sin recomendar ni preferir ninguno de ellos. B. En el campo jurídico, la disciplina que cumpliera una tarea similar sería la sociología jurídica, pero no la ciencia jurídica. Esta asume un punto de vista diferente, describe lo que una comunidad determinada vive como normativamente jurídico, esto es, como deber ser. Tal cosa se puede ya no observar directamente, pero comprender a partir de ciertos comportamientos. En especial, se ha pretendido, por ejemplo en la cultura anglosajona y escandinava, encontrar en el modo de pensar de los jueces un criterio para identificar las normas de un sistema jurídico.
La pregunta que me hago, dice Oscar Sarlo, es... Si la lingüística se limita a describir usos del lenguaje, ¿qué disciplina estudio describe las normas lingüísticas que los hablantes reconocen como obligatorias o correctas, más allá que las cumplan o no? Dado que el sistema lingüístico tiene una institucionalización más débil o laxa que el sistema jurídico, es más difícil reconocer la presión ejercida por el sistema de sanciones. Por ejemplo, como se menciona en el libro, esto es para los malpensados. Podemos observar estupor, rechazo, crítica, discriminación ante ciertos usos que se aparten de la norma. Y entonces, una ciencia que haga ese tipo de descripciones, ¿pasa a ser normativa o prescriptiva por ello? Yo creo, de acuerdo a lo que ha elaborado la ciencia jurídica, que es posible adoptar un punto de vista externo respecto del lenguaje, para garantizar una cierta objetividad, pero manteniendo cierta cercanía que permita comprender la actitud de los hablantes. Pienso que aún en ese caso podemos seguir hablando de ciencia descriptiva, que por manejar teorías, conceptos y modelos de análisis, construcciones racionales, permiten un control intersubjetivo de lo observado, satisfaciendo así las dos condiciones mínimas del saber científico: racionalidad e intersubjetividad. Por último, quiero destacar algo que Bosque señala muy bien, y es el uso de la gramática, y más aún la ortografía, en los programas de educación general. Allí ya no se trata de adoptar un punto de vista externo, neutro, sino que en general los sistemas educativos asumen como parte de su función el formar en las competencias lingüísticas, ejerciendo cierta presión normativa para ello. Si esto está bien o no, si es conveniente o no, o inclusive si es posible o no, es otro problema. De hecho, creo que efectivamente los sistemas educativos, sobre todo de enseñanza primaria, adoptan una perspectiva normativa valiéndose de gramáticas y ortografías normativas. Para terminar, yo no sé si en el campo lingüístico existe algo similar. Aparentemente, con ese nombre no, pero bien podría ser que esa actitud dogmática corresponda a los lingüistas que asumen el papel de una autoridad dictaminante acerca de lo que es correcto o incorrecto, excluyendo toda alternativa y condenando a los violadores con la autoridad de su saber. Las dogmáticas son saberes, pero no son ciencias, a menos en el sentido más recibido actualmente, lo cual no quita que sean de gran utilidad en el campo práctico y educativo. Para terminar, nunca más leeré un texto que no he leído. B, particularmente si es un texto de un filósofo del derecho. C, Marisa Malcuori se merece esto y muchísimo más. Muy buenas noches, agradecemos muchísimo y viva Marisa Malcuori. La próxima vez tiene que mandar un audio. Por supuesto.